Bendiga el Señor a todos los hermanos y a todos los amigos que puedan estar viendo y escuchando este pequeño video, el cual quiero hablar de algo que para mí es bien importante y a su vez es preocupante. Y es acerca del tema de la profecía, el hecho de profetizar. Es algo que hace un tiempito atrás había pensado hacer un video, pero no había subido, pero gloria a Dios que ahora pues tengo la oportunidad. Y es algo que es preocupante en estos días. Siempre he recalcado y he tenido mucho cuidado en cuanto a estos temas se refiere. Y quiero comenzar diciendo que yo creo fielmente en la profecía. Yo creo en que todavía los dones del Espíritu Santo están vigentes. Creo en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Y creo que no han cesado, como algunos suponen, quieren enseñar a un grupo de personas con algunos términos teológicos. Para los que no han escuchado, el cesacionismo sostiene la idea de que los dones del Espíritu Santo cesaron. Yo quiero que usted entienda que yo creo que esto está vigente y es notable a través de las Sagradas Escrituras, y nosotros los pentecostales pues creemos en la manifestación del Espíritu Santo. También entiendo que en el Nuevo Testamento la profecía no siempre quizás está vinculada con lo que es predecir el futuro para alguien, lo que nosotros conocemos como profetizar, sino que también aquel que diserta la palabra de alguna forma u otra está hablando de parte de Dios. Y en el tiempo del Nuevo Testamento se entiende también de esa forma. Pero quiero inclinarme hablando acerca del hecho de profetizar a una vida, diciendo Dios me dice, diciendo yo veo, diciendo yo siento, etcétera, etcétera. Esto para mí es un tema muy preocupante, que yo personalmente soy bien cauteloso en cuanto a lo que a este tema concierne. Y sépase, he aprendido a cuidarme tanto como cuando paso al frente o cuando una vida quiere orar por mí, como también cuando yo voy a orar por otras personas. Y yo creo que hoy día se ha perdido el respeto, se ha perdido lo que es la seriedad de el así dice el Señor, el así dice el Espíritu Santo. Hoy cualquiera, o para que pueda entenderme, han cualquierizado la manifestación del don del Espíritu Santo en lo que es profecía, en lo que es tener una revelación, en lo que es hablar de parte de Dios para una vida. Y el pueblo muchas veces no entiende esto, y quiero que usted entienda, yo le voy a hablar desde la perspectiva como oveja, y le voy a hablar también desde la perspectiva como predicador. Mira, mis queridos hermanos, a todos mis amados predicadores, a todos mis hermanos que predican la palabra, sean pastores, sean evangelistas, sean miembros de una iglesia, cualquiera que sea, que puedan ver esta grabación, métase esto en el corazón y analice cada vez que usted vaya a predicar. Por ejemplo, en la iglesia siempre hay muchas necesidades. En las congregaciones no todo el mundo está en la misma condición, no todo el mundo está viviendo lo mismo, siempre hay diferentes necesidades, pero yo quiero que usted entienda algo. Cuando las vidas pasan al altar, al momento de la administración, y yo te puedo hablar desde mi perspectiva como oveja, yo puedo pasar al altar por muchas razones. Puedo pasar al altar porque entiendo que necesito la oración. Puedo pasar al altar porque la palabra me ministró y quiero pasar al altar, quiero darle gracias al Señor. Diferentes formas. Hoy día yo no suelo pasar al altar para que alguien me profetice, porque cuando entendemos estos principios no solemos estar buscando que alguien nos profetice, nos hable de parte del Señor. Y reitero, creo en la profecía, y cada vez que me dan una profecía yo la analizo. No suelo emocionarme y comenzar a llorar rápido y ya usted sabe, mis queridos hermanos, yo analizo la profecía como la Sagrada Escritura nos enseña. Tenemos que probar lo que se está ministrando. Pero, mis queridos hermanos, si usted predica una palabra y pasan 5, 10, 15, 50 personas al altar, usted no me diga, porque es evidente que a todita usted le va a hablar de parte del Señor, que para todita Dios le habló, que para todita las personas Dios le tiene una palabra. Cuídese de eso. Y usted, oveja que me escucha, usted que pasa como oveja para que oren por usted, cuídese
de la profecía. ¿Por qué? Porque yo sé cómo se está moviendo este sistema en estos tiempos. Hoy día, para un predicador muchas veces y para los conceptos humanos muchas veces, si Dios le da una palabra, una predicación a un predicador y quizás cuando va a ministrar no dice así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, muchas veces porque teme a Dios, la gente comienza a decir Dios no lo usa, simplemente predicó pero Dios no lo usa. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque aquí lo que es infalible es la palabra del Señor. Aquí el ser humano, cuando está diciendo así dice el Señor en términos de profecía, se equivoca muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces se obvian principios bíblicos, se obvia de que la gente suele hablar mucho de lo que creen, de lo que se imaginan, de lo que piensan, y aquí el Espíritu Santo revela. Aquí el Espíritu Santo puede hablarte audiblemente, puede darte una revelación, puede darte un sueño que sea de Él, o puede haber una manifestación del don de lenguas y el de interpretación, y puede haber una palabra de parte del Señor. Pero cuando usted analiza a muchas personas, y yo lo digo sin temor a equivocarme, la mayoría de las personas que anda por ahí profetizando, está profetizando de parte de ellos y no de parte del Señor. Lo que pasa es que el pueblo muchas veces no se da cuenta porque le hablan cosas bonitas, porque le hablan cosas lindas. Mira, mis queridos hermanos, yo he aprendido que a mí me hablan a veces cosas muy bonitas y yo como quiera tengo que analizar y la mayoría de las veces no las recibo. ¿Por qué? Porque entiendo que están hablando en la humanidad. Inclusive hay momentos que puede que me digan una verdad. Puede que me digan una verdad. ¿Por qué? Porque usted ve que la profecía es general. Estás pasando por pruebas, estás pasando por situaciones, has llorado en el camino. ¿Quién no ha pasado por pruebas en el camino? ¿Quién no ha llorado en este camino? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay una ola de predicadores que anhelan ser vistos por los hombres. Que no se conforman con predicar la palabra, sino que después de ministrar la palabra, quieren llamar la atención. Quieren enamorar a las masas. ¿Por qué? Porque cuando alguien predica la palabra y después comienza la administración a decir así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, quien te ve, que te está visualizando como recurso, como predicador, te invita nuevamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no entienden que usted no está hablando de parte de Dios. Muchas veces no la entienden. Entonces, más irresponsable muchas veces son las ovejas que le danzan a eso. Yo he visto personas danzando con falsas profecías, danzando con cosas que no tienen sentido, con cosas que se contradicen. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no somos locos. Nosotros no somos locos. Nosotros no es que veamos más que nadie. La iglesia no, ¿sabe? Hay un remanente que no es que no vea más que nadie, no es que vea más que nadie, es que sabemos lo que se está moviendo en la iglesia. Y usted ve que la profecía general le da ministerio a personas que no se congregan. Ve una persona que llega con tatuajes a la iglesia. Usted va a predicar la palabra. Mira, yo he visto personas, hermanos, predicadores. Yo le hablo de esto porque nosotros tenemos que ser sanos en la fe y en la doctrina. Y esto es un salpa afuera lo que hay en las iglesias. Y esto se ve en las iglesias liberales y se ve en las iglesias conservadoras. Ojo con esto, pueblo. Ojo con esto. Entonces, yo he visto predicadores que llegan antes que nadie a la iglesia. Y a veces se sientan en el altar a observar todo lo que pasa. ¿Quién entra? Si ven a alguien que entró triste, le profetizan de proceso. Si ve a alguien que entró saludando a todo el mundo, le profetizan de pastorado. Si ve a alguien que entró con traje, le profetizan de ministerio evangelístico. Tenemos que dejarnos de eso. Mira, hermano, tenemos que dejarnos de cuento. Aquí lo que Dios hable, Dios habla. Pero más importante que esto, mis amados hermanos, es la palabra del Señor. Es la predicación del evangelio. Y hoy día se le presta más atención a estos moveres, mis queridos hermanos, que la mayoría de los casos, reitero, son movimientos extraños, que no tienen sentido, muchas cosas que profetizan. Entonces, lo triste de esto es que como oveja, hay personas que están esperando profecías que nunca se van a cumplir. Hay personas que están esperando cumplimiento de cosas que no se van a realizar. ¿Por qué? Porque Dios nunca habló. Entonces hay personas que tienen el descaro de que, aunque ellos saben que están profetizando en la carne, tienen el descaro que esperan que Dios respalde esa profecía. Usted tiene que tener cuidado con esto.
Si usted lo invitan a predicar a residenciales, aquí en Puerto Rico nosotros sabemos que en los residenciales siempre, en la mayoría de los casos, mis queridos hermanos, siempre hay casos y lamentablemente se derrama sangre, pero yo no puedo ahí por querer ganarme cámara, gloria al Señor, y que me inviten a predicar, ni que tengo profecía, ni que tengo palabra de ciencia, y comenzar a decir que en todos los lugares se va a derramar sangre, porque la gente sabe de eso. Ahora, yo le tengo un desafío para estos profetas de estos días. ¿Por qué no entran a la iglesia? Pues, si verdaderamente son profetas, si verdaderamente tienen revelación, ¿por qué no corrigen lo deficiente? ¿Por qué no se atreven a sacar las cosas que están ocultas y sacarlas a la luz? ¿Por qué no se atreven? Porque no habla por revelación. Yo he visto personas, mira, y me da tristeza cuando la misma iglesia respalda las cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque quien pertenece a una iglesia, usted puede engañar a cualquiera, pero quien pertenece a una iglesia y sabe cómo las cosas funcionan, lo que se está moviendo en la iglesia, después usted viene a profetizar disparate y profetizar cuentos de camino, cuando la iglesia sabe la condición, las cosas que están aconteciendo, y usted profetiza contrario a personas que viven contrario a lo establecido, a personas que viven en una vida quizás desorientada, gloria al Señor, y usted le profetiza cosas que no hacen sentido. Por eso usted ve que hoy se le levanta la mano muchas veces al que ni siquiera va a la iglesia. Tenemos que cuidarnos, porque esto ha traído un desorden grande en las congregaciones. Y yo es que no crea, y reitero, no es que yo no crea en la profecía, yo creo en la profecía. ¿Por qué? Porque yo mismo he tenido experiencia, he tenido revelación que Dios me ha dado. Lo que pasa es que me cuido cuando tengo un micrófono, porque no todo lo que yo recibo de parte del Señor tengo que darlo por un micrófono. Y aquí yo lo puedo decir abiertamente, de todos los pastores que a mí me han invitado a predicar, y las pastoras, y donde quiera que yo he ido a predicar, nadie puede decir que yo armé un lío profetizándole a las ovejas. Nadie puede decirlo. Entonces la gente lo que quiere es ser visto. La gente lo que quiere es que crean que hay una manifestación real del Espíritu Santo, y hay gente que Dios la usa. Yo he visto eso. Hay gente que viene con revelación, pero no me hace sentido. No me hace sentido cuando yo veo la Biblia, cuando veo a las iglesias de Apocalipsis, de la forma en que Cristo hablaba a las iglesias. Hoy día todo es un elogio, palabras que solamente exaltan al ser humano, pero le ofrecen ministerio a personas que Dios es eterno. Y claro, Dios llama a quien Él quiera llamar, pero hay un desorden en cuanto a esto. Y uno tiene que cuidarse cuando uno pasa al altar como oveja, sea quien sea, porque he visto un mal en el pueblo, mis queridos hermanos. Y si queremos ser sanos en la doctrina, tenemos que comenzar a cazar estas zorras pequeñas. Yo he visto un mal en un pueblo que muchas veces la gente que quiere decirte algo te lo dice diciéndote, así dice el Señor. Y es la gente que quiere decírtelo. Eso se llama manipulación. Y mucha gente que vemos eso, estamos hartos de eso. Estamos cansados de eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es alimento fresco, pan que me salve, alimento que me salve. Los rebaños por ahí flacos y los profetas engordándose y profetizando cuanta cosa, y los rebaños flacos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si ya no tienes revelación, sube al monte, proclama ayuno, enciérrate. Yo soy de los que creo, mis queridos hermanos, si yo no tengo nada que decir de parte de Dios, yo me callo la boca. Yo puedo orar por las personas. Si usted quiere que ore por lo que usted quiera que yo ore, yo puedo orarle. Yo puedo en la oración citarle la Biblia, pero decir así dice el Señor. Mira, hermano, yo he tenido que frenar a personas inclusive que vienen a profetizarme a mí. Eso sin contar a los que le digo solamente amén, amén, gloria al Señor, pero analizando las cosas. Pero hay personas que yo he tenido que frenarla, porque he visto un sal para afuera y he tenido que frenarla. Y hay personas, inclusive especialmente los ministros, los pastores, que es el líder de la iglesia, debe aprender a reconocer esto y no respaldar la falsa profecía, porque hablen a favor de ellos, porque hablen a favor de cosas que a veces no tienen sentido. Entonces, cuando nosotros vamos a las iglesias como predicadores, si Dios
pasen las vidas que pasen al altar. Ora por las vidas, ora por la necesidad. Si alguien quiere convertirse, si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere reconciliarse, si alguien quiere orar por sanidad, oren por la necesidad, oren por la situación, denle palabras de aliento, sigan hacia adelante, pero no involucren al nombre del Señor usando el nombre del Señor en vano. Entonces hay personas que si usted las confronta y usted le dice, ¿cómo tuviste? ¿Cómo tú me estás diciendo así, dice el Señor? No, porque yo siento en mi corazón. No, porque el Espíritu Santo me guió. No, porque es que yo me imagino. No, porque es que yo pienso. No, porque a mí me pasa como uno. Una vez me dice, y quien me conoce a mí sabe, que yo estoy comprometido con el mensaje. Y yo no lo vendo, me pare donde me pare. Y quien me conoce sabe. Y un predicador, bueno, alguien que estaba ministrando, no predicó ese día, tuvo el atrevimiento de decirme a mí que no tenga miedo en predicar las cosas, y cuando yo lo confronté, él me dice, no, porque es que a mí me pasa. A ti no te pasa porque a mí me pasa. Bueno, si a ti te pasa eso, no quieras profetizarle lo mismo, no quieras profetizarle tu condición a todo el mundo. Entonces aquí las cosas tienen que estar puestas en su lugar, ¿sabes? Aquí las cosas, si queremos sanidad en la iglesia, sanidad en la fe, sanidad en la doctrina, no estén usando el nombre de Dios en vano. Hay personas, mis queridos hermanos, que no saben, te dicen, así dice el Señor, pero nunca tuvieron revelación, pero nunca Dios le habló, pero nunca tuvieron una visión, pero nunca escucharon la voz de Dios audible. Entonces hay personas que escuchan más a Dios aparentemente que a Moisés. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es esto que nosotros estamos viviendo? Y reitero, tanto el pueblo menos conservador como el pueblo conservador está en lo mismo. Así que nosotros tenemos que cuidarnos. Si nosotros decimos que tenemos temor de Dios, vamos a comenzar por ahí. A no decir lo que Dios no ha dicho, a no involucrar al pueblo, no querer manipular al pueblo. Mira, hermano, hoy día tú vas a una iglesia y usted dice que está buscando una iglesia y te van a profetizar que te quedes, que es ahí el lugar. Déjese de cuento. Usted va por ahí visitando una iglesia, o usted visita un lugar, o quizás un predicador te conoce, como yo he visto que hay personas que conocen a otras y le profetizan por lo que han visto. Déjese de cuentos. Entonces, ¿qué es lo que quiere ganar la gente? Aplauso. Aplauso. La gente, mira, y para mí esto es de cobarde. Hay predicadores que van a lugares a predicar, gloria al Señor, y número uno, no se meten en temas específicos para no comprometer su agenda. Esos son cobardes. Y hay personas que la única forma de que se les llene la agenda es que comiencen a profetizar, y como la gente llora por cualquier cosa, gloria al Señor, la gente que los invita comienza a guardar su número. ¿Por qué? Porque aparentemente Dios lo usó, pero cuando usted viene a ver, no es Dios que le está usando. Y yo he conocido personas, mis amados hermanos, que han predicado un mensaje sano, que han predicado por la Escritura, que no se han salido de la doctrina, de la enseñanza de Cristo apostólica, no se han salido, pero al momento de profetizar, Dios eterno, si entendieran esto, y tengo algunos por ahí pendientes que cuando Dios me dé la oportunidad se los voy a decir, mira, usted es un hombre de Dios, usted predica una palabra sana, pero tienes que cuidarte con la profecía. Entonces la gente comienza, mira mis queridos hermanos, porque el pueblo, ¿sabe? Si un predicador, mis queridos hermanos, si yo como predicador quisiera manipular un pueblo, es tan fácil, mis queridos hermanos, pero no estamos para esto. Aquí estamos para enseñar la palabra. Pero el pueblo está tan vulnerable que es tan fácil engañar a muchas personas. Pero nosotros no estamos para esto. ¿Por qué? Porque hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios que nosotros como ministros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Entonces hay gente que te dice, le tira un gancho a la iglesia. Para anteceder cualquier especulación de la iglesia. No, que yo no voy a ministrar a todo el mundo, yo voy a ministrar solamente a que el Espíritu Santo me diga. Y cuando usted viene a ver, caen en lo mismo. Y hay predicadores que dicen, no, yo no soy profeta de agua dulce, pero cuando usted viene a ver, sí eres profeta de agua dulce. Entonces tenemos que cuidarnos. Si decimos ser conservadores, sanos en la doctrina, no podemos estar engañando a un pueblo y manipulando a un pueblo. ¿Sabes? Cuídese de la profecía. ¿Cuántas personas hay esperando algo que no va a pasar? ¿Cuántas personas se enlazaron en matrimonio por culpa de una falsa profecía? ¿Cuántas personas comenzaron cosas, a ejercer cosas que Dios nunca los llamó por causa de una falsa profecía? Con esto no estoy diciendo de que no existan los verdaderos. Existen los verdaderos. Pero el que es verdadero, el que profetiza, amén, de una forma clara, o sea,
que es verdadero, que es genuino, tiene temor en hablar. No anda diciendo 4 disparates por ahí para que lo inviten a predicar. No, mi amado, aquí nosotros tenemos que tener temor de Dios. Así que, habiendo hablado estas cosas, cuidémonos de la profecía, tanto lo que escuchamos como lo que decimos. Si usted pasa al altar y usted le ministran, usted no es que esté negándose rotundamente e inmediatamente. No. Pero usted analice la profecía. La profecía se juzga. Los espíritus se prueban. Amén. Entonces, cuando usted le profeticen, analice todas las cosas. Porque hay predicadores que son muy buenos observadores, pero observan en lo natural, pero en la visión espiritual están fracasados. Y por eso profetizan de las cosas que humanamente pueden imaginarse. Ahora, y también cuando usted vaya a predicar, ministro, y mis amados y estimados pastores y evangelistas, cuando ustedes profeticen, he conocido muchos pastores que se cuidan de esto. Los he conocido. Creo que hay más pastores que se cuidan de esto que los evangelistas. Porque muchos evangelistas lo que tienen es una fiebre de predicar, que quieren que lo inviten para donde quieran. Pero mis estimados hermanos predicadores, sea pastor, sea evangelista, cuídese de esto. Usted predique la palabra. Amén. Procure de que su mensaje sea un mensaje sano, sea un mensaje completo, sea un mensaje escritural. Que cuando uno predica un mensaje escritural, mis queridos hermanos, Dios hace a través de la palabra más de lo que puede hacer a través de la profecía. Amén. Hacia una persona. ¿Por qué? Porque en la predicación Dios edifica un pueblo completo. Amén. Así que vamos a cuidarnos de esto y cazar esas cosas, esas zorras pequeñas. Dios te guarde y Dios te bendiga.